Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4 de agosto 2020. Primera lectura. Jeremías 30, versículo 1. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable, e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 101. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique Sión, y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, y no se muestre a sus plegarias sordo. Entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso. Cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Evangelio, Mateo 15:1. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: Escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras?
Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la alegría de nuestro Dios Todopoderoso reine en sus corazones. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice y les responde a los fariseos: no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Pero antes de eso, la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús es esta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Algo importante en esta frase es que le preguntan los fariseos, le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos? Hermanos, a veces nosotros criticamos o juzgamos a otras personas por tradiciones que tenemos y no porque la otra persona esté quebrantando la palabra de Dios. Vemos aquí, nos dice claramente la palabra de Dios. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros padres? No el mandamiento de Dios, no la palabra de Dios, no la ley, sino la tradición. Ellos se fijaban que los discípulos de Jesús estaban quebrando una tradición de lavarse las manos antes de comer. Tú y yo sabemos ahora como adultos que el lavarse las manos antes de comer es bueno y es higiénico, pero no es esencial, no es fundamental. No nos va a pasar nada si comemos con las manos sucias, a menos de que estén demasiado sucias o en realidad hayamos tocado algo muy sucio. Y si llegara a ser así, pues no pasa de que nos enfermemos de algo en el estómago. Pero aquí lo que se fijan los fariseos es de que estaban quebrantando una tradición. No era un mandamiento, no era la ley de Dios, no era... porque en los mandamientos no dice: te lavarás las manos antes de comer. No, dice: no robarás, no matarás, no codiciarás, honrarás a tu padre, a tu madre, etc. Entonces nosotros también a veces traemos costumbres de nuestros países, tradiciones, del lugar donde crecimos, del lugar donde vivimos, de la ciudad, del pueblo, del país. Estamos hablando aquí internacionalmente porque sabemos que nos escuchan personas de muchos países. Entonces debemos de tener una mente amplia y abierta y decir: yo soy de un país, pero no quiere decir que así se hacen las cosas en todo el mundo. Hay diferentes lenguajes, tradiciones, costumbres, formas de hacer las cosas. Y lo que se hace en un país no se hace en otro. Lo que se hace en un pueblo no se hace en otro. Lo que se hace en una ciudad no se hace en otro, en los mismos países. En nuestros países hay regiones del norte, del sur, del oeste, del suroeste, etc. Y en cada país se hacen las cosas diferentes. Que aquí le hacen aquí le hacen allá. Ahora hablando internacionalmente, hermanos. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces nosotros decimos: mira, esta persona está quebrantando eso, o no le está haciendo como deben de ser las cosas. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque si eso es solamente una tradición o una costumbre,
no está quebrando la ley de Dios, no está quebrantando los mandamientos de Dios. A veces nos podemos convertir como fariseos y ver el error del otro que solamente es una costumbre, pero no está quebrantando la ley de Dios. Pongámonos a pensar, ¿qué costumbres a veces nosotros nos hemos dejado llevar? Y a veces no son malas, pero a veces hemos criticado o juzgado al prójimo, a la otra persona, porque no ha hecho algo que siempre se ha hecho. Pero abramos nuestros ojos y digamos, bueno, está contra Dios, esto afecta o ofende a Dios. Si es solamente una costumbre del pueblo, una costumbre, una tradición. Entonces, que el Señor nos ayude a no confundir lo que es la tradición, una tradición de nuestro país, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Pasemos al otro punto del Evangelio de hoy, donde dice Jesús le dice a la gente, vengan, escuchen lo que les voy a decir. Llama a las personas que están a su alrededor y les dice, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca. ¿Qué sale de nuestra boca, hermanos? Malas palabras, injurias, malos chistes, chistes de doble sentido, palabrerías, juegos, injurias, calumnias. Cuando juzgamos a los demás, cuando criticamos a los demás, cuando hablamos mal de la otra persona, cuando hablamos mal del sacerdote, del obispo, del papa, cuando hablamos mal de nuestra propia iglesia, de nuestra propia diócesis, de nuestra arquidiócesis, que los sacerdotes esto, que los sacerdotes lo otro, que fulanita de tal, que le ayuda al padre, que los sacristanes, que los monaguillos, que aquel grupo, que aquella persona, aquel predicador, aquel coro. A veces entre nosotros mismos nos estamos comiendo. Y eso es lo que sale de la boca, lo que sale de la boca del hombre es lo que nos mancha, que es el pecado. Debemos de aprender, hermanos, a hablar solamente lo necesario, a no hablar de más, a no hablar demasiado, a no ser una persona que hable, que siempre esté hablando algo, porque entre más digamos cosas, más mentiras vamos a decir, dice en la palabra de Dios. Y en otra parte la palabra de Dios dice que pocos son los que han podido domar o controlar su lengua. Yo antes era de las personas que estaba en una fiesta con personas conocidas y estaba hable y hable y hable y a veces dice uno un chiste o dices algo para que se rían los demás o a veces dices algo para que los demás también digan algo. A veces nos estamos riendo y diciendo tonterías. Pero el Señor poco a poco me ha ido instruyendo, nos va instruyendo y me ha dicho, no hables demasiado. Habla solamente lo necesario. Habla solamente lo que debes de hablar. Y no hables demasiado. A veces hay personas que nos queremos ser como el payaso de la fiesta o queremos llamar la atención, queremos que todos nos escuchen, queremos que todos nos pongan atención. Pero el Señor nos manda a decir, nos dice, no hables demasiado, habla solamente lo necesario. Habla con prudencia, habla con sabiduría, habla con inteligencia. Obviamente yo no digo que seamos amargados, yo no digo que seamos personas que en realidad no hablamos con nadie o que somos demasiado callados también. No nos vayamos al otro extremo, pero pidámosle a Dios
que quite de nosotros las palabrerías, que quite de nosotros las malas palabras, que quite de nosotros las maldiciones, que quite de nosotros todo lo que sale de nuestra boca, porque son pecado tras pecado tras pecado, hermanos. Pidámosle al Señor que nos purifique y que quite de nosotros todas las palabras que ofenden a los demás, todas las palabras que ofenden a nuestros seres queridos, cuando nos burlamos de los demás, cuando nos burlamos de nuestros propios hijos, cuando le decimos a alguien, mi gordo, ven para acá, mi chato, mi chaparra, mi gorda, mi orejón, mi narizón, cosas que a veces se nos hacen se nos hacen como algo chistoso, pero en realidad no sabemos si están ofendiendo a la otra persona, si estamos ofendiendo al hijo, si le estamos hiriendo su corazón. Pidámosle al Señor que quite de nosotros todas las palabras que le ofenden a Él y que ofenden al prójimo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, que toda la gloria sea para tu Hijo amado. Te pedimos hoy, Madre Bella, que nos des de tu luz, que nos guíes por el camino del bien, que nos protejas y nos cuides, y que nunca dejes que nos descarriemos del buen sendero de la paz. Ayúdanos, Madre Santísima, a cuidar nuestra boca, a no decir palabras que ofendan a Dios o al prójimo. Ayúdanos, Madre Santa, a hablar solamente lo necesario. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y todos me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Su misericordia muestra siglo tras siglo a aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Proclama mi alma la grandeza del Señor, espíritu se alegra en Dios mi Salvador. De sus tronos derribó a poderosos y exaltó a todos los humildes. De bienes colmó a los hambrientos y a los ricos les dejó manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo se acordó de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Gracias, Madre Santa, te amamos, te honramos, te bendecimos y te pedimos perdón por todas las faltas cometidas contra ti. Te pedimos perdón por todas las injurias y calumnias y ofensas hechas y dichas contra ti. Te amamos, Madre Santísima,
con todo nuestro corazón después de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.